¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos. What do we call the first 10 amendments to the Constitution? The Bill of Rights. ¿En qué consiste la libertad de religión? ¿Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna? What is freedom of religion? You can practice any religion, or not practice a religion. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente. Who is in charge of the executive branch? The president. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Las respuestas variarán. Who is one of your state's U.S. senators now? Answers will vary. Know the one for your state. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Debido a la población del estado. Debido a que tienen más gente. Debido a que algunos estados tienen más gente. Why do some states have more representatives than other states? Because of the state's population. Because they have more people. Because some states have more people. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. If the president can no longer serve, who becomes president? The vice president. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. What does the president's cabinet do? Advises the president. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? John Roberts. Who is the Chief Justice of the United States now? John Roberts. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. What are the two major political parties in the United States? Democratic and Republican. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Postularse a un cargo político federal. Name one right only for United States citizens. Vote in a federal election. Run for federal office. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Votar. Afiliarse a un partido político. Ayudar en una campaña. Unirse a un grupo cívico. Unirse a un grupo comunitario. Compartir su opinión acerca de un asunto con un oficial electo. Llamar a los senadores y representantes. Apoyar u oponerse públicamente a un asunto o política. Postularse a un cargo político. Enviar una carta o mensaje a un periódico. What are two ways that Americans can participate in their democracy? Vote. Join a political party. Help with a campaign. Join a civic group. Join a community group. Give an elected official your opinion on an issue. Call senators and representatives. Publicly support or oppose an issue or policy. Run for office. Write to a newspaper. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Africanos. Gente de África. What group of people was taken to America and sold as slaves? Africans. People from Africa. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución. Los padres fundadores redactaron la Constitución. What happened at the Constitutional Convention? The Constitution was written. The Founding Fathers wrote the Constitution. ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. Who was the first president? George Washington. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. Proclamación de la emancipación. Salvó, o preservó, la Unión. Presidió los Estados Unidos durante la Guerra Civil. What was one important thing that Abraham Lincoln did? Freed the slaves, Emancipation Proclamation. Saved, or preserved, the Union. Led the United States during the Civil War. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. Who was president during the Great Depression and World War II? Franklin Roosevelt. ¿Qué hizo Martin Luther King, Jr.? Luchó por los derechos civiles. Trabajó por la igualdad de todos los ciudadanos americanos. What did Martin Luther King Jr. do? Fought for civil rights. Worked for equality for all Americans. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El Océano Atlántico. What ocean is on the east coast of the United States? Atlantic Ocean.
¿Dónde está la Estatua de la Libertad? El puerto de Nueva York. Liberty Island. Otras respuestas aceptables son Nueva Jersey, cerca de la ciudad de Nueva York, y el río Hudson. Where is the Statue of Liberty? New York, Harbor, Liberty Island. Also acceptable are New Jersey, near New York City, and on the Hudson River. Mencione 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos. El Día de Año Nuevo. El Día de Martin Luther King, Jr. El Día de los Presidentes. El Día de la Recordación. El Día de la Independencia. El Día del Trabajo. El Día de la Raza, Cristóbal Colón. El Día de los Veteranos. El Día de Acción de Gracias. El Día de Navidad. Name 2 national U.S. holidays. New Year's Day, Martin Luther King Jr. Day, President's Day, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Columbus Day, Veterans Day, Thanksgiving, Christmas. ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución. Una adición a la Constitución. What is an amendment? A change to the Constitution. An addition to the Constitution. ¿Cuáles son 2 derechos en la Declaración de la Independencia? La vida. La libertad. La búsqueda de la felicidad. What are 2 rights in the Declaration of Independence? Life, liberty, pursuit of happiness. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Pesos y contrapesos. Separación de poderes. What stops one branch of government from becoming too powerful? Checks and balances, separation of powers. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? 6. We elect a U.S. Senator for how many years? 6. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del Estado. Who does a U.S. Senator represent? All people of the state. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Kamala Harris. What is the name of the Vice President of the United States now? Kamala Harris. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. Who vetoes bills? The President. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? 9. How many justices are on the Supreme Court? 9. ¿Cuál es la capital de su estado? Las respuestas variarán. Saber el de tu estado. What is the capital of your state? Answers will vary. Know the one for your state. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Prestar servicio en un jurado. Votar en una elección federal. What is one responsibility that is only for United States citizens? Serve on a jury. Vote in a federal election. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. How old do citizens have to be to vote for president? 18 and older. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios americanos. Nativos americanos. Who lived in America before the Europeans arrived? American Indians. Native Americans. Había 3 estados originales. Nombre 3. Nueva Hampshire. Massachusetts. Rhode Island. Connecticut. Nueva York. Nueva Jersey. Pensilvania. Delaware. Maryland. Virginia. Carolina del Norte. Carolina del Sur. Georgia. There were 13 original states. Name 3. New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington. Who is the father of our country? George Washington. Menciona un problema que condujo a la guerra civil. Esclavitud. Razones económicas. Derechos de los estados. Name one problem that led to the Civil War. Slavery. Economic reasons. States' rights. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. Who was president during World War I? Woodrow Wilson.
¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racias? El movimiento de derechos civiles. What movement tried to end racial discrimination? Civil rights movement. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El Océano Pacífico. What ocean is on the west coast of the United States? Pacific Ocean. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. What is the capital of the United States? Washington, D.C. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. When do we celebrate Independence Day? July 4th. Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros, el pueblo. The idea of self-government is in the first 3 words of the Constitution. What are these words? We the people. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Anunció nuestra independencia, de Gran Bretaña. Declaró nuestra independencia, de Gran Bretaña. Dijo que los Estados Unidos se independizó, de Gran Bretaña. What did the Declaration of Independence do? Announced our independence, from Great Britain. Declared our independence, from Great Britain. Said that the United States is free, from Great Britain. Nombre una rama o parte del gobierno. Congreso. Poder legislativo. Presidente. Poder ejecutivo. Los tribunales. Poder judicial. Name one branch or part of the government. Congress. Legislative. President. Executive. The courts. Judicial. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 100. How many U.S. senators are there? 100. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. Las respuestas variarán. Los residentes de territorios con delegados no votantes o los comisionados residentes pueden decir el nombre de dicho delegado o comisionado. Una respuesta que indica que el territorio no tiene representantes votantes en el Congreso también es aceptable. Name your U.S. representative. Answers will vary. Residents of territories with non-voting delegates or resident commissioners may provide the name of that delegate or commissioner. Also acceptable is any statement that the territory has no voting representatives in Congress. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. What is the name of the President of the United States now? Joe Biden. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente. Who signs bills to become laws? The President. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema. What is the highest court in the United States? The Supreme Court. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Las respuestas variarán. Who is the governor of your state now? Answers will vary. Know the one for your state. Make sure he or she has not changed. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. No se exige pagar un impuesto para votar, el impuesto para acudir a las urnas o poll tax en inglés. Cualquier ciudadano puede votar. Tanto mujeres como hombres pueden votar. Un hombre ciudadano de cualquier raza puede votar. There are 4 amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. Citizens 18 and older can vote. You don't have to pay a poll tax to vote. Any citizen can vote. Women and men can vote. A male citizen of any race can vote. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Renunciar a la lealtad a otros países. Defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. Obedecer las leyes de los Estados Unidos. Prestar servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, de ser necesario. Prestar servicio a, realizar trabajo importante para, la nación, de ser necesario. Ser leal a los Estados Unidos. What is one promise you make when you become a United States citizen? Give up loyalty to other countries. Defend the Constitution and laws of the United States. Obey the laws of the United States. Serve in the U.S. military, if needed. Serve, do important work for, the nation, if needed. Be loyal to the United States. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América?
Libertad. Libertad política. Libertad religiosa. Oportunidad económica. Para practicar su religión. Para huir de la persecución. What is one reason colonists came to America? Freedom, political liberty, religious freedom, economic opportunity, practice their religion, escape persecution. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. When was the Declaration of Independence adopted? July 4, 1776. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Diplomático americano. El miembro de mayor edad de la Convención Constitucional. Primer director general de Correos de Estados Unidos. Autor de Poor Richard's Almanac, Almanaque del Pobre Richard. Fundó las primeras bibliotecas gratuitas. What is one thing Benjamin Franklin is famous for? U.S. diplomat, oldest member of the Constitutional Convention, first Postmaster General of the United States, writer of Poor Richard's Almanac, started the first free libraries. El nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La guerra civil. La guerra entre los estados. Name the U.S. war between the North and the South. The Civil War, the war between the states. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. La Guerra de Corea. La Guerra de Vietnam. La Guerra del Golfo Pérsico. Name one war fought by the United States in the 1900s. World War I, World War II, Korean War, Vietnam War, Persian, Gulf War. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Comunismo. During the Cold War, what was the main concern of the United States? Communism. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. El río Missouri. El río Mississippi. Name one of the two longest rivers in the United States. Missouri, River, Mississippi, River. Mencione un estado que tiene frontera con México. California. Arizona. Nuevo México. Texas. Name one state that borders Mexico. California, Arizona, New Mexico, Texas. ¿Cómo se llama el himno nacional? Estandarte con estrellas. What is the name of the national anthem? The Star-Spangled Banner. ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno. Define el gobierno. Protege los derechos básicos de los ciudadanos estadounidenses. What does the Constitution do? Sets up the government, defines the government, protects basic rights of Americans. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27. How many amendments does the Constitution have? 27. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, Ley y Orden? Todos deben obedecer la ley. Los líderes deben obedecer la ley. El gobierno debe obedecer la ley. Nadie está por encima de la ley. What is the rule of law? Everyone must follow the law. Leaders must obey the law. Government must obey the law. No one is above the law. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. What are the two parts of the U.S. Congress? The Senate and House of Representatives. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? 2. We elect a U.S. representative for how many years? 2. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Noviembre. In what month do we vote for president? November. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. Who is the commander-in-chief of the military? The president. ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes. Explica las leyes. Resuelve disputas, desacuerdos. Decide si una ley va en contra de la Constitución. What does the judicial branch do? Reviews laws. Explains laws. Resolves disputes, disagreements. Decides if a law goes against the Constitution. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Proveer escuelas y educación. Proveer protección,
policía. Proveer seguridad, cuerpos de bomberos. Conceder licencias de conducir. Aprobar la zonificación y uso de la tierra. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states? Provide schooling and education, provide protection, police, provide safety, fire departments, give a driver's license, approve zoning and land use. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Nancy Pelosi. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now? Nancy Pelosi. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad, Pledge of Allegiance? A los Estados Unidos. A la bandera. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? The United States. The flag. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? A la edad de 18 años. Entre los 18 y 26 años de edad. When must all men register for the selective service? At age 18, between 18 and 26. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. Who wrote the Declaration of Independence? Thomas Jefferson. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. James Madison. Alexander Hamilton. John Hay. Pables. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. James Madison, Alexander Hamilton, John J. Publius. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. La Guerra de 1812. La guerra entre México y los Estados Unidos. La Guerra Civil. La Guerra Hispano-Estadounidense, Hispanoamericana. Name one war fought by the United States in the 1800s. War of 1812, Mexican-American War, Civil War, Spanish-American War. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos de la mujer. Luchó por los derechos civiles. What did Susan B. Anthony do? Fought for women's rights. Fought for civil rights. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Segunda Guerra Mundial. Before he was president, Eisenhower was a general. What war was he in? World War II. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Cherokee. Navajo. Sioux. Chippewa. Chactaw. Pueblo. Apache. Iroquois. Creek. Blackfeet. Seminole. Cheyenne. Arawak. Shawnee. Mohegan. Huron. Oneida. Lakota. Crow. Teton. Hopi. Inuit. Name one American Indian tribe in the United States. Cherokee, Navajo, Sioux, Chippewa, Choctaw, Pueblo, Apache, Iroquois, Creek, Blackfeet, Seminole, Cheyenne, Arawak, Shawnee, Mohegan, Huron, Oneida, Lakota, Crow, Teton, Hopi, Inuit. Menciona un estado que tiene frontera con Canadá. Maine. Nueva Hampshire. Vermont. Nueva York. Pensilvania. Ohio. Michigan. Minnesota. Dakota del Norte. Montana. Idaho. Washington. Alaska. Name one state that borders Canada. Maine, New Hampshire, Vermont, New York, Pennsylvania, Ohio, Michigan, Minnesota, North Dakota, Montana, Idaho, Washington, Alaska. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. Porque cada estrella representa un estado. Porque hay 50 estados. Why does the flag have 50 stars? Because there is one star for each state. Because each star represents a state. Because there are 50 states. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. What is the supreme law of the land? The Constitution. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión.
Religión. Reunión. Prensa. Peticionar al gobierno. What is one right or freedom from the First Amendment? Speech. Religion. Assembly. Press. Petition the government. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. Economía de mercado. What is the economic system in the United States? Capitalist economy. Market economy. ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso. El Senado y la Cámara de Representantes. La legislatura, nacional o de los Estados Unidos. Who makes federal laws? Congress. Senate and House of Representatives. U.S. or national legislature. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435. The House of Representatives has how many voting members? 435. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? 4. We elect a president for how many years? 4. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes. If both the president and the vice president can no longer serve, who becomes president? The Speaker of the House. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Secretario de Agricultura. Secretario de Comercio. Secretario de Defensa. Secretario de Educación. Secretario de Energía. Secretario de Salud y Servicios Humanos. Secretario de Seguridad Nacional. Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano. Secretario del Interior. Secretario del Trabajo. Secretario de Estado. Secretario de Transporte. Secretario del Tesoro. Secretario de Asuntos de los Veteranos. Procurador General. Vicepresidente. What are two cabinet-level positions? Secretary of Agriculture, Secretary of Commerce, Secretary of Defense, Secretary of Education, Secretary of Energy, Secretary of Health and Human Services, Secretary of Homeland Security, Secretary of Housing and Urban Development, Secretary of the Interior, Secretary of Labor, Secretary of State, Secretary of Transportation, Secretary of the Treasury, Secretary of Veterans Affairs, Attorney General, Vice President. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero. Declarar la guerra. Crear un ejército. Suscribir tratados. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? To print money, to declare war, to create an army, to make treaties. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Partido Democrático. What is the political party of the president now? Democratic Party. ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión. Libertad de la palabra. Libertad de reunión. Libertad para peticionar al gobierno. Libertad de religión. Derecho a portar armas. What are two rights of everyone living in the United States? Freedom of expression, freedom of speech, freedom of assembly, freedom to petition the government, freedom of religion, the right to bear arms. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. When is the last day you can send in federal income tax forms? April 15th. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los impuestos altos, impuestos sin representación. El ejército británico estaba en sus casas, alojándose, acuartelándose. Porque no tenían gobierno propio. Why did the colonists fight the British? Because of high taxes, taxation without representation. Because the British Army stayed in their houses, boarding, quartering. Because they didn't have self-government. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? 1787. When was the Constitution written? 1787. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Luisiana. Luisiana. What territory did the United States buy from France in 1803? The Louisiana Territory, Louisiana. ¿Qué hizo la Proclamación de la Emancipación?
Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos de la Confederación. Liberó a los esclavos en los estados de la Confederación. Liberó a los esclavos en la mayoría de los estados del sur. What did the Emancipation Proclamation do? Freed the slaves. Freed slaves in the Confederacy. Freed slaves in the Confederate States. Freed slaves in most southern states. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania e Italia. Who did the United States fight in World War II? Japan, Germany, and Italy. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Terroristas atacaron los Estados Unidos. What major event happened on September 11, 2001, in the United States? Terrorists attacked the United States. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico. Islas Vírgenes de Estados Unidos. Samoa estadounidense. Islas Marianas del Norte. Guam. Name one U.S. territory. Puerto Rico, U.S. Virgin Islands. American Samoa, Northern Mariana Islands, Guam. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Porque representan las 13 colonias originales. Porque las franjas representan las colonias originales. Why does the flag have 13 stripes? Because there were 13 original colonies. Because the stripes represent the original colonies. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. What is the supreme law of the land? The Constitution. Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros, el pueblo. The idea of self-government is in the first 3 words of the Constitution. What are these words? We the people. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos. What do we call the first 10 amendments to the Constitution? The Bill of Rights. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27. How many amendments does the Constitution have? 27. ¿Cuáles son 2 derechos en la Declaración de la Independencia? La vida. La libertad. La búsqueda de la felicidad. What are 2 rights in the Declaration of Independence? Life, liberty, pursuit of happiness. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. Economía de mercado. What is the economic system in the United States? Capitalist economy, market economy. Nombre una rama o parte del gobierno. Congreso. Poder legislativo. Presidente. Poder ejecutivo. Los tribunales. Poder judicial. Name one branch or part of the government. Congress, legislative, president, executive, the courts, judicial. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente. Who is in charge of the executive branch? The president. ¿Cuáles son las 2 partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. What are the 2 parts of the U.S. Congress? The Senate and House of Representatives. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? 6. We elect a U.S. Senator for how many years? 6. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435. The House of Representatives has how many voting members? 435. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. Las respuestas variarán. Los residentes de territorios con delegados no votantes o los comisionados residentes pueden decir el nombre de dicho delegado o comisionado. Una respuesta que indica que el territorio no tiene representantes votantes en el Congreso también es aceptable. Name your U.S. representative. Answers will vary. Residents of territories with non-voting delegates or resident commissioners may provide the name of that delegate or commissioner. Also acceptable is any statement that the territory has no voting representatives in Congress. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Debido a la población del estado. Debido a que tienen más gente. Debido a que algunos estados tienen más gente. Why do some states have more representatives than other states? Because of the state's population.
Because they have more people. Because some states have more people. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Noviembre. In what month do we vote for president? November. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Kamala Harris. What is the name of the Vice President of the United States now? Kamala Harris. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes. If both the president and the vice president can no longer serve, who becomes president? The Speaker of the House. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente. Who signs bills to become laws? The president. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. What does the president's cabinet do? Advises the president. ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes. Explica las leyes. Resuelve disputas, desacuerdos. Decide si una ley va en contra de la Constitución. What does the judicial branch do? Reviews laws. Explains laws. Resolves disputes, disagreements. Decides if a law goes against the Constitution. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? 9. How many justices are on the Supreme Court? 9. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero. Declarar la guerra. Crear un ejército. Suscribir tratados. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? To print money, to declare war, to create an army, to make treaties. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Las respuestas variarán. Who is the governor of your state now? Answers will vary. Know the one for your state. Make sure he or she has not changed. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. What are the two major political parties in the United States? Democratic and Republican. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Nancy Pelosi. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now? Nancy Pelosi. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Prestar servicio en un jurado. Votar en una elección federal. What is one responsibility that is only for United States citizens? Serve on a jury. Vote in a federal election. ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión. Libertad de la palabra. Libertad de reunión. Libertad para peticionar al gobierno. Libertad de religión. Derecho a portar armas. What are two rights of everyone living in the United States? Freedom of expression, freedom of speech, freedom of assembly, freedom to petition the government, freedom of religion, the right to bear arms. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Renunciar a la lealtad a otros países. Defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. Obedecer las leyes de los Estados Unidos. Prestar servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, de ser necesario. Prestar servicio a, realizar trabajo importante para, la nación, de ser necesario. Ser leal a los Estados Unidos. What is one promise you make when you become a United States citizen? Give up loyalty to other countries. Defend the Constitution and laws of the United States. Obey the laws of the United States. Serve in the U.S. military, if needed. Serve, do important work for, the nation, if needed. Be loyal to the United States. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Votar. Afiliarse a un partido político. Ayudar en una campaña. Unirse a un grupo cívico. Unirse a un grupo comunitario. Compartir su opinión acerca de un asunto con un oficial electo. Llamar a los senadores y representantes. Apoyar u oponerse públicamente a un asunto o política. Postularse a un cargo político. Enviar una carta o mensaje a un periódico. What are two ways that Americans can participate in their democracy? Vote.
Join a political party. Help with a campaign. Join a civic group. Join a community group. Give an elected official your opinion on an issue. Call senators and representatives. Publicly support or oppose an issue or policy. Run for office. Write to a newspaper. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? A la edad de 18 años. Entre los 18 y 26 años de edad. When must all men register for the selective service? At age 18. Between 18 and 26. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios americanos. Nativos americanos. Who lived in America before the Europeans arrived? American Indians. Native Americans. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los impuestos altos, impuestos sin representación. El ejército británico estaba en sus casas, alojándose, acuartelándose. Porque no tenían gobierno propio. Why did the colonists fight the British? Because of high taxes, taxation without representation. Because the British Army stayed in their houses, boarding, quartering. Because they didn't have self-government. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. When was the Declaration of Independence adopted? July 4, 1776. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución. Los padres fundadores redactaron la Constitución. What happened at the Constitutional Convention? The Constitution was written. The Founding Fathers wrote the Constitution. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. James Madison. Alexander Hamilton. John Hay. Pables. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. James Madison. Alexander Hamilton. John J. Publius. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington. Who is the father of our country? George Washington. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Luisiana. Luisiana. What territory did the United States buy from France in 1803? The Louisiana Territory. Louisiana. El nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La Guerra Civil. La guerra entre los estados. Name the U.S. war between the North and the South. The Civil War. The war between the states. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. Proclamación de la emancipación. Salvó, o preservó, la Unión. Presidió los Estados Unidos durante la Guerra Civil. What was one important thing that Abraham Lincoln did? Freed the slaves, Emancipation Proclamation. Saved, or preserved, the Union. Led the United States during the Civil War. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos de la mujer. Luchó por los derechos civiles. What did Susan B. Anthony do? Fought for women's rights. Fought for civil rights. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. Who was president during World War I? Woodrow Wilson. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania e Italia. Who did the United States fight in World War II? Japan, Germany, and Italy. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Comunismo. During the Cold War, what was the main concern of the United States? Communism. ¿Qué hizo Martin Luther King, Jr.? Luchó por los derechos civiles. Trabajó por la igualdad de todos los ciudadanos americanos. What did Martin Luther King Jr. do? Fought for civil rights. Worked for equality for all Americans. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Cherokee. Navajo. Sioux. Chippewa. Chactaw. Pueblo. Apache. Iroquois. Creek. Blackfeet. Seminole. Cheyenne. Arawak. Shawnee. Mohegan.
Huron, Oneida, Lakota, Crow, Teton, Hopi, Inuit. Name one American Indian tribe in the United States. Cherokee, Navajo, Sioux, Chippewa, Choctaw, Pueblo, Apache, Iroquois, Creek, Blackfeet, Seminole, Cheyenne, Arawak, Shawnee, Mohegan, Huron, Oneida, Lakota, Crow, Teton, Hopi, Inuit. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El Océano Pacífico. What ocean is on the west coast of the United States? Pacific Ocean. De el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico. Islas Vírgenes de Estados Unidos. Samoa estadounidense. Islas Marianas del Norte. Guam. Name one U.S. territory. Puerto Rico, U.S. Virgin Islands, American Samoa, Northern Mariana Islands, Guam. Menciona un estado que tiene frontera con México. California. Arizona. Nuevo México. Texas. Name one state that borders Mexico. California, Arizona, New Mexico, Texas. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? El puerto de Nueva York. Liberty Island. Otras respuestas aceptables son Nueva Jersey, cerca de la ciudad de Nueva York, y el río Hudson. Where is the Statue of Liberty? New York, Harbor, Liberty Island. Also acceptable are New Jersey, near New York City, and on the Hudson River. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. Porque cada estrella representa un estado. Porque hay 50 estados. Why does the flag have 50 stars? Because there is one star for each state. Because each star represents a state. Because there are 50 states. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. When do we celebrate Independence Day? July 4th. ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno. Define el gobierno. Protege los derechos básicos de los ciudadanos estadounidenses. What does the Constitution do? Sets up the government, defines the government, protects basic rights of Americans. ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución. Una adición a la Constitución. What is an amendment? A change to the Constitution. An addition to the Constitution. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. Religión. Reunión. Prensa. Peticionar al gobierno. What is one right or freedom from the First Amendment? Speech. Religion. Assembly. Press. Petition the government. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Anunció nuestra independencia, de Gran Bretaña. Declaró nuestra independencia, de Gran Bretaña. Dijo que los Estados Unidos se independizó, de Gran Bretaña. What did the Declaration of Independence do? Announced our independence, from Great Britain. Declared our independence, from Great Britain. Said that the United States is free, from Great Britain. ¿En qué consiste la libertad de religión? Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. What is freedom of religion? You can practice any religion, or not practice a religion. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? Todos deben obedecer la ley. Los líderes deben obedecer la ley. El gobierno debe obedecer la ley. Nadie está por encima de la ley. What is the rule of law? Everyone must follow the law. Leaders must obey the law. Government must obey the law. No one is above the law. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Pesos y contrapesos. Separación de poderes. What stops one branch of government from becoming too powerful? Checks and balances. Separation of powers. ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso. El Senado y la Cámara de Representantes. La legislatura, nacional o de los Estados Unidos. Who makes federal laws? Congress, Senate and House of Representatives. U.S. or national legislature. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 100. How many U.S. senators are there? 100.
Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Las respuestas variarán. Who is one of your state's U.S. senators now? Answers will vary. Know the one for your state. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? 2. We elect a U.S. representative for how many years? 2. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del estado. Who does a U.S. senator represent? All people of the state. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? 4. We elect a president for how many years? 4. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. What is the name of the President of the United States now? Joe Biden. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. If the president can no longer serve, who becomes president? The vice president. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. Who is the commander-in-chief of the military? The president. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. Who vetoes bills? The president. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Secretario de Agricultura. Secretario de Comercio. Secretario de Defensa. Secretario de Educación. Secretario de Energía. Secretario de Salud y Servicios Humanos. Secretario de Seguridad Nacional. Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano. Secretario del Interior. Secretario del Trabajo. Secretario de Estado. Secretario de Transporte. Secretario del Tesoro. Secretario de Asuntos de los Veteranos. Procurador General. Vicepresidente. What are two cabinet-level positions? Secretary of Agriculture, Secretary of Commerce, Secretary of Defense, Secretary of Education, Secretary of Energy, Secretary of Health and Human Services, Secretary of Homeland Security, Secretary of Housing and Urban Development, Secretary of the Interior, Secretary of Labor, Secretary of State, Secretary of Transportation, Secretary of the Treasury, Secretary of Veterans Affairs, Attorney General, Vice President. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema. What is the highest court in the United States? The Supreme Court. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? John Roberts. Who is the Chief Justice of the United States now? John Roberts. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Proveer escuelas y educación. Proveer protección, policía. Proveer seguridad, cuerpos de bomberos. Conceder licencias de conducir. Aprobar la zonificación y uso de la tierra. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states? Provide schooling and education, provide protection, police, provide safety, fire departments. Give a driver's license. Approve zoning and land use. ¿Cuál es la capital de su estado? Las respuestas variarán. Saber el de tu estado. What is the capital of your state? Answers will vary. Know the one for your state. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Partido Democrático. What is the political party of the president now? Democratic Party. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años en adelante, pueden votar. No se exige pagar un impuesto para votar, el impuesto para acudir a las urnas o poll tax en inglés. Cualquier ciudadano puede votar. Tanto mujeres como hombres pueden votar. Un hombre ciudadano de cualquier raza puede votar. There are 4 amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. Citizens 18 and older can vote. You don't have to pay a poll tax to vote. Any citizen can vote. Women and men can vote. A male citizen of any race can vote. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Postularse a un cargo político federal.
Name one right only for United States citizens. Vote in a federal election. Run for federal office. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad, Pledge of Allegiance? A los Estados Unidos. A la bandera. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? The United States. The flag. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. How old do citizens have to be to vote for president? 18 and older. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. When is the last day you can send in federal income tax forms? April 15th. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Libertad. Libertad política. Libertad religiosa. Oportunidad económica. Para practicar su religión. Para huir de la persecución. What is one reason colonists came to America? Freedom, political liberty, religious freedom, economic opportunity, practice their religion, escape persecution. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Africanos. Gente de África. What group of people was taken to America and sold as slaves? Africans. People from Africa. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. Who wrote the Declaration of Independence? Thomas Jefferson. Había 3 estados originales. Nombre 3. Nueva Hampshire. Massachusetts. Rhode Island. Connecticut. Nueva York. Nueva Jersey. Pensilvania. Delaware. Maryland. Virginia. Carolina del Norte. Carolina del Sur. Georgia. There were 13 original states. Name 3. New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? 1787. When was the Constitution written? 1787. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Diplomático americano. El miembro de mayor edad de la Convención Constitucional. Primer director general de Correos de Estados Unidos. Autor de Poor Richard's Almanac, Almanaque del Pobre Richard. Fundó las primeras bibliotecas gratuitas. What is one thing Benjamin Franklin is famous for? U.S. diplomat. Oldest member of the Constitutional Convention. First Postmaster General of the United States. Writer of Poor Richard's Almanac. Started the first free libraries. ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. Who was the first president? George Washington. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. La Guerra de 1812. La guerra entre México y los Estados Unidos. La Guerra Civil. La Guerra Hispano-Estadounidense, Hispanoamericana. Name one war fought by the United States in the 1800s. War of 1812, Mexican-American War, Civil War, Spanish-American War. Menciona un problema que condujo a la Guerra Civil. Esclavitud. Razones económicas. Derechos de los estados. Name one problem that led to the Civil War. Slavery, economic reasons, states' rights. ¿Qué hizo la Proclamación de la Emancipación? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos de la Confederación. Liberó a los esclavos en los estados de la Confederación. Liberó a los esclavos en la mayoría de los estados del sur. What did the Emancipation Proclamation do? Freed the slaves. Freed slaves in the Confederacy. Freed slaves in the Confederate States. Freed slaves in most southern states. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. La Guerra de Corea. La Guerra de Vietnam. La Guerra del Golfo Pérsico. Name one war fought by the United States in the 1900s. World War I, World War II, Korean War, Vietnam War, Persian, Gulf War.
¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. Who was president during the Great Depression and World War II? Franklin Roosevelt. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Segunda Guerra Mundial. Before he was president, Eisenhower was a general. What war was he in? World War II. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racias? El movimiento de derechos civiles. What movement tried to end racial discrimination? Civil Rights Movement. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Terroristas atacaron los Estados Unidos. What major event happened on September 11, 2001, in the United States? Terrorists attacked the United States. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. El río Missouri. El río Mississippi. Name one of the two longest rivers in the United States. Missouri River, Mississippi River. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El océano Atlántico. What ocean is on the east coast of the United States? Atlantic Ocean. Menciona un estado que tiene frontera con Canadá. Maine. Nueva Hampshire. Vermont. Nueva York. Pensilvania. Ohio. Michigan. Minnesota. Dakota del Norte. Montana. Idaho. Washington. Alaska. Name one state that borders Canada. Maine, New Hampshire, Vermont, New York, Pennsylvania, Ohio, Michigan, Minnesota, North Dakota, Montana, Idaho, Washington, Alaska. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. What is the capital of the United States? Washington, D.C. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Porque representan las 13 colonias originales. Porque las franjas representan las colonias originales. Why does the flag have 13 stripes? Because there were 13 original colonies. Because the stripes represent the original colonies. ¿Cómo se llama el himno nacional? Estandarte con estrellas. What is the name of the national anthem? The Star-Spangled Banner. Mencione 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos. El Día de Año Nuevo. El Día de Martin Luther King, Jr. El Día de los Presidentes. El Día de la Recordación. El Día de la Independencia. El Día del Trabajo. El Día de la Raza, Cristóbal Colón. El Día de los Veteranos. El Día de Acción de Gracias. El Día de Navidad. Name 2 national U.S. holidays. New Year's Day, Martin Luther King Jr. Day, President's Day, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Columbus Day, Veterans Day, Thanksgiving, Christmas.